tema que vamos a abordar el día de hoy es bastante amplio, bastante extenso. ¿Cómo nos podemos preparar para una auditoría de certificación ISO sin observaciones? Observaciones también es bastante amplio porque entra a tallar pues, las no conformidades que tratamos de evitar en una auditoría de certificación y también podrían ser las recomendaciones u observaciones tal cual tienen algunas casas certificadoras, ¿no? Entonces, vamos a hablar en términos generales sobre algunos pasos que podemos seguir, alguna orden que podemos establecer previo a estas auditorías de certificación, ¿sí? Por ahí si es que no entienden algún término, alguna de las indicaciones que sea, por favor empleen el chat o algún otro medio para indicar ello, ¿ok? Porque se entiende que no han participado todos en los webinars previos, ¿no? Que hemos dado de una cantidad interesante de temas vinculados a ISO. ¿Sí? No hay ningún problema, pero sí sería importante que lo comenten. Entonces, antes de iniciar, nos presentamos. Nosotros somos Cuama, somos una empresa consultora en sistemas de gestión, como lo comentaba Jaila, y pues nosotros potenciamos, impulsamos, damos las herramientas a las empresas, ¿sí? A las organizaciones en general, para que puedan obtener ese certificado ISO, con una consultoría que es específica, personalizada, diseñada para la organización en específico, ¿sí? Y nuestros servicios pues abordan esos de acá abajo que vemos, ¿no? La implementación de los sistemas de gestión vinculados a normativas ISO, a requisitos legales, inclusive a normas que no son ISO, sino son la SA, ¿no? De responsabilidad social, Social Accountability. También se abordan, ok, también se abordan auditorías internas, auditorías Mintra, capacitaciones vinculadas a ISO, a sistemas de gestión, mantenimiento y mejora del sistema de gestión actual que tienen, o inclusive el servicio de outsourcing, ¿no? De ciertos roles o puestos que son críticos para su sistema de gestión, que por ahí no cuentan con el recurso humano actualmente para llevar esa carga documentaria, ¿no? Carga y responsabilidades respecto al sistema de gestión. Bien, algunos de ustedes ya me conocen, para los que aún no me conozcan, comentamos nuevamente, soy el ingeniero Angelo Tineo. Tengo algunos conocimientos, algunos cursos vinculados a normativas ISO, normativas de responsabilidad social, ¿sí? Inclusive una maestría vinculada a ello, que me da los créditos, digamos, para poder hablar de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a la presentación directamente. Y vamos a tocar 8 puntos el día de hoy. Sí, que por temas de tiempo no podemos profundizar más. eh, Vamos a abordarlos de manera general, ¿sí? Pero si quieren que se profundice sobre alguno de esos puntos en específico, lo comentan y ello se va a realizar, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esa presentación? Básicamente es entender los puntos claves para que la auditoría que tengamos de certificación pues no tenga hallazgos significativos, no tenga observaciones o no tenga no conformidades. Y en ese punto, y con esa lógica, hay que tratar de evitar esos errores que son los más comunes, que en breve también se les va a comentar. Y también adicionalmente a ello, podríamos implementar ciertas estrategias que hay que buscar cuáles son las más efectivas para la preparación de cara a esta auditoría, ¿sí? De certificación. Entonces, en nuestro país, en Perú, tenemos un mensaje que es de la misma Jaina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la invitación a la comunidad, ¿sí? Por WhatsApp. Continuando, en Perú tenemos un reto fuerte, que es el de poder certificarnos, lo de poder pasar estas auditorías, considerando que comparados a otros países, pues las auditorías en Perú no son tan expuestas, no son tan simples, los auditores son bastante fuertes, especialmente de ciertas casas certificadoras que pues cuentan con un renombre importante, digamos, ¿no? Ya ustedes conocerán cuáles son esas casas certificadoras que pues tienen un poco más de carga o de prestigio, digamos, y que sus auditores pues digamos que sí buscan, sí indagan, sí navegan el sistema de gestión a profundidad y manejan muy bien tanto las normativas ISO como los requisitos legales. Entonces, frente a ellos, si nosotros buscamos certificarnos con alguna de esas casas,
va a ser importante que tengamos la confianza y la certeza de que nuestro sistema de gestión es bastante robusto, ¿no? Entonces, para llegar a ese resultado de no tener observaciones, no simplemente nos basta de depender de tener los documentos, tener los formatos, tener todo ahí estructurado y ya. Tenemos ello y ya estamos bien y punto, ¿no? Sino que también hay que demostrar que el sistema de gestión también funciona en la práctica. Entonces es fácil decirlo, un poquito más complicado evidenciarlo. Por ahí que es un poquito más sencillo evidenciarlo con quizás SST, con la 45001. Por ahí algunas empresas que ustedes estén manejando y que cuenten con esa certificación de ISO 45001 o que esté buscando certificarse con esta norma. ¿No? Por ahí algún tema comercial que han visto que otorgan puntos adicionales o quizás en las homologaciones les sirva de manera estratégica para aperturar esos mercados, ¿sí? Y optar por clientes un poquito más grandes, pues se van a dar cuenta que la ISO 45001 tiene documentación intrínseca, pero también se puede demostrar el valor que tiene ese sistema de gestión al momento de controlar, pues, los incidentes, los accidentes, evidenciando que se haya reducido ello, que ya no se tengan enfermedades ocupacionales o que se tenga un mejor seguimiento de ello o inclusive un mejor cumplimiento de la normativa legal peruana, entre otros. Algo similar ocurre con la 14001, ¿sí? Que es una ISO o una normativa que está muy relacionada con la 45. Entonces, muchas empresas en Perú, en nuestro país, fallan no por falta de ese conocimiento técnico. No es que desconozcan la ISO, no es que desconozcan lo que pide la ley, sino que hay una falta de preparación estratégica, ¿no? Inclusive, puede que tengan todo ordenado, puede que tengan las evidencias y que el responsable del sistema de gestión o el equipo que ha trabajado en el sistema de gestión pues sea un equipo muy capaz, muy potente en ese sentido, de que tenga las competencias necesarias. Pero por ahí falta un poquito el compromiso de la empresa. Desde arriba, digamos, no se aprecia ese compromiso y ese nivel de importancia que se le da a la normativa y a la certificación. Entonces, y eso es algo que yo he visto, ¿no? Inclusive recientemente, entonces al momento de pasar la auditoría, quizás la auditoría interna inclusive, los responsables de las áreas, las jefaturas, las gerencias, no ingresan a las salas de entrevista o no tienen disponibilidad durante los horarios que se han estipulado para las entrevistas de la auditoría. Entonces el auditor que va a decir, no se pudo entrevistar al responsable de esta área, entonces no se ha podido validar la conformidad de esos requisitos. Inclusive puede que alguien más pase la auditoría de ese proceso o esa área, pero que claramente no cuenta con la documentación a la mano. Entonces ahí hay que diseñar esta disponibilidad y este sistema para que se pueda sustentar en las auditorías. ¿Ok? Entonces, la auditoría hizo, tal cual, si bien a veces se le toma como un examen, más que un examen es una fotografía del momento. Y si se quiere tomar ello como un examen, entonces es un examen al sistema de gestión, no es un examen a la persona, ¿ok? No es como lo tradicional, lo que en el colegio, inclusive en ciertos ciclos de la universidad decían, ok, guarden todo, se va a tomar el examen, qué pasó en el año tal, o cuál es la fórmula de este compuesto químico, o la fórmula para hallar esta, este dato, ¿no? En algún tema matemático. Por ahí no va. La auditoría lo que busca es evidenciar conformidad. Ese es el norte de la auditoría, lo que siempre buscan los auditores. Entonces, se van a basar en la evidencia objetiva y con ello van a querer evidenciar eso de aquí, la coherencia entre el documentado y la práctica, lo que dice el documento y lo que el auditor puede verificar in situ, es decir, el cumplimiento del principio de primacía de la realidad, ¿no? Que nos jala de la ley de SST, la ley peruana, la 29783. También van a querer evidenciar, ¿no? El control de los procesos, que se tengan criterios, controles, mecanismos, ¿sí? Para asegurarse que los procesos cumplan con sus objetivos,
que todo lo que hemos planificado y programado se pueda obtener, se pueda alcanzar mediante ciertos controles. ¿Quiénes estipulan esos controles? Nosotros mismos, como dueños de los sistemas. Tengo mi empresa, entonces yo conozco mis procesos, yo conozco las áreas que manejo, el producto que realizo, el servicio que brindo. Entonces, en ese sentido, yo establezco mis controles y debo de sustentar el por qué esos controles son suficientes. ¿Ok? Luego de sustentar que esos controles son suficientes, tengo que evidenciar que en verdad cumplo con esos controles. Que esa es la lógica del sistema de gestión, ya sea la norma que tome, ¿no? Antisoborno, medio ambiente, SST, calidad, ¿no? Seguridad de la información, entre otros. También van a querer evidenciar la mejora continua. Si bien en esa primera instancia, la que estamos tomando en este ejemplo de este webinar es certificación, es una primera auditoría externa, en primera instancia se deben establecer, ¿no?, los lineamientos, el pavimento, para que en una futura iteración del sistema sí mejore esto, ¿sí? Deben haber mecanismos de mejora continua, inclusive algo tan simple como la recopilación, el levantamiento de oportunidades de mejora, ¿no? Inclusive lo podemos abordar con las no conformidades al establecer la identificación de esta causa raíz y establecer acciones correctivas. Por ahí también puede ir la mejora continua del sistema de gestión. También se pueden tomar otros puntos como los riesgos, los objetivos, entre otros. ¿Sí? Y claro, también van a querer evidenciar el compromiso del equipo. ¿Respecto a qué? No respecto a la auditoría per se, sino respecto al sistema de gestión. Y esto está fuertemente vinculado a la gerencia general, ¿correcto? Porque la gerencia general o la alta dirección, en todo caso, que es lo que indica la normativa, debe de sustentar el cumplimiento de liderazgo y compromiso. ¿Ok? Entiendo que no tenemos ninguna consulta hasta el momento, así que continuamos. Entonces, aquí tenemos algunos errores comunes antes de una auditoría, ¿no? Tomando pues ciertas funciones, digamos que ya estamos asumiendo que han diseñado su sistema de gestión, que ya lo han implementado, que ya tienen la documentación, tienen procedimientos, tienen sus controles, han aterrizado su matriz de riesgo, tienen sus objetivos, tienen todos sus roles, responsabilidades vinculadas al sistema de gestión, todo lo han diseñado de manera correcta. Entonces, antes de estas auditorías suelen haber ciertos detallitos que se nos escapan. Uno de ellos era lo que ya habíamos visto de manera previa, ¿no?, con esta disponibilidad o inclusive compromiso de ciertas áreas que no le dan la importancia al sistema de gestión o a la certificación. Otro punto, que es el primero que vemos aquí, es el de contar con documentos que no se emplean, contar con documentos que nadie usa. Es decir, bueno, la norma me pide que aborde salidas no conformes, que aborde controles como caja chica, u otro vinculado a estos, de antisoborno, calidad, entre otros. Entonces, por cumplir, voy a aterrizar ciertos documentos, ciertos formatos, pero en verdad no se emplean los formatos. En verdad, los procedimientos que se han aterrizado nadie los conoce y no se van a emplear ni ahorita, ni el próximo año, ni el que sigue, porque no se le da esa importancia. Entonces, el tener esos documentos que nadie usa, de cara a auditoría nos puede jugar en contra. ¿Sí? Porque si mi procedimiento indica que cada mes debo de llenar ese formato SGI 01-PR, entonces debo de evidenciarlo. En caso no lo tenga, podría ser inclusive una no conformidad. ¿Sí? También, otro punto, que es el segundo punto de aquí, es el de capacitar solo días antes de la auditoría. ¿Sí? Acá a veces se toma el norte, se toma el lineamiento de que, bueno, como la auditoría va a ser el viernes, mejor en vez de capacitarlos un mes antes de la auditoría, los capacito 2, 3 días antes para que lo tengan fresco, para que no se olviden, ¿no? Y por ahí que de repente va a ser mucha información y capacitar 1 o 2 días antes representa una carga significativa para los que van a ser auditados. Inclusive puede ocurrir que justo en esos días haya mucha carga laboral. Y en ese sentido, eh,
al auditado se le complica manejar todos los conocimientos de la ISO, del sistema de gestión, y adicionalmente manejar las cargas laborales internas que tiene, ¿sí? Por su propia área y sus propias funciones internas. El punto 3, algo crítico que a veces se nos escapa cuando no tenemos el conocimiento necesario, ¿no? De lo que indica la normativa o por ahí no investigamos mucho, que es no realizar auditorías internas previas. Antes de certificar, antes de coordinar, comunicarnos con la casa certificadora, obligatoriamente hay que realizar una auditoría interna. Esa auditoría interna debe de ser realizada por auditores competentes, ¿sí? Auditores que tengan estudios o conocimientos vinculados a las auditorías internas. En ese sentido, también deben de ser auditores independientes del proceso al que están siendo, o al que auditan o al que están siendo auditados, ¿no? En ese sentido, yo no puedo ser juez y parte. Si yo soy dueño del proceso tal o soy la persona que implementa el sistema de gestión, pues yo no puedo auditar el sistema de gestión porque ya tengo una, digamos que una visión parcializada, ¿no? Ya tengo cierto conocimiento previo del sistema, entonces ya tengo cierta parcialidad en ese sentido. Entonces, evitar ello, porque eso puede invalidar inclusive el proceso de auditoría interna. En ese sentido, podemos tener dos salidas o un híbrido de esas dos salidas. Hacer que esta auditoría interna sea realizada por un personal externo, ¿sí? Un auditor externo o un auditor que no trabaja en la organización, pero que sí tiene las competencias, o en todo caso, si es que no se puede abordar ello por obvios motivos, se puede realizar la auditoría interna con personal interno de la organización, pero asegurándonos de que en primera instancia tengan las competencias, que conozcan, tengan los certificados, y en segunda instancia que no sean juez y parte. Quizás el responsable de operaciones audita el sistema de gestión y el responsable del sistema de gestión audita al resto de procesos. Cuarto punto, falta de evidencia, que es algo que también suele ocurrir. Que nos falten registros, controles, seguimiento, alguno de los formatos que hemos aterrizado o que falten objetivos para ciertos procesos, especialmente los que son operativos, ¿sí? O misionales o principales, como los quieran denominar. Y también la desalineación entre áreas. Especialmente hay ciertas normativas que esa parte de aquí es, para ella es muy importante, ¿no? Por ejemplo, calidad. Para calidad, la normativa de calidad, es muy importante la información que se traslada del cliente al proceso comercial o ventas, como lo quieran determinar, y luego de ventas o comercial al proceso operativo o de proyectos, quieran denominar. Pero es muy importante ello, porque eso va a evidenciar la trazabilidad que se tiene de los cambios o de las solicitudes que tenga el cliente y que en verdad se conozca bien lo que se debe de producir, ¿sí? O lo que se debe de brindar a ese cliente. Esos son algunos errores comunes, ¿sí? Entonces, acá profundizamos un poquito. Que este documento no exista solo en papel, que era que se tengan documentos que nadie usa, sino que también se refleje en la operación real, que los trabajadores conozcan, ¿sí? Los controles, que los apliquen, que no simplemente se haya aterrizado el procedimiento y se haya diseñado el sistema entre el responsable del sistema y el gerente del área y que luego no se haya comunicado a ningún trabajador y eso queda al aire. Y por otro punto, hay procedimientos que indican, sí, el analista tal de tesorería va a hacer seguimiento al control de caja chica, va a hacer revisiones, va a hacer inspecciones, ¿no? Eso es lo que me pide el procedimiento. Y de repente el analista sí lo hace, pero no deja evidencia, no deja ningún tipo de evidencia, simplemente revisa y punto, termina, ¿no? Informa, sí, ya lo revisé, pero lo informa de manera presencial, de boca a boca. Pero en la auditoría eso no es evidenciable. Distinto fuera si tuviera un formato o tuviera algún registro o algo tan simple como el correo. Correo de hoy, viernes 24 de abril, se indica, ¿no? Sí, estimado jefatura de contabilidad, se ha realizado la inspección de esos registros contables y en ese sentido se ha identificado esta desviación. Y para ello,
se detiene ese plan de acción. ¿Sí? Algo tan simple como es. Y eso sí nos va a servir de manera fuerte de cara a auditoría. Entonces, ahí revisar el procedimiento o los lineamientos que se tenga y contrastarlo con las evidencias que se tengan. ¿Ok? Segundo error que habíamos comentado, capacitárselo días antes de la auditoría. Entonces, se les hace carga un montón a los colaboradores en el último momento, faltando 1 o 2 días para la auditoría, se le da toda la información y hay ciertas normativas que pues, no son tan intuitivas en el sentido de que no es fácil para algunas áreas o algunos colaboradores pues entender ciertas cositas, ciertos detalles, ¿no? Especialmente medio ambiente o inclusive hasta antisoborno, ¿no? Por ahí que calidad sí se les facilita un poquito más en el sentido de que está vinculado a las operaciones que realizan, ¿no? En el día a día y a cumplir con los requisitos del cliente. En ese sentido, no se les suele complicar demasiado. Bien. Luego tenemos que el siguiente error, el error 3 que comentábamos, también es el de no realizar las auditorías internas, que cuando leemos la norma, el 9.2 indica auditorías, puntualmente auditorías internas. Eh, hay profesionales, ¿no? Hay colaboradores, hay empresas que eso lo asumen como la auditoría externa. Dicen que, ya esa auditoría es de la casa certificadora, yo no tengo por qué hacer una auditoría. O inclusive toman la auditoría y dicen, ok, yo lo puedo abordar, simplemente hacen un informe puntual de una revisión puntual que se tenga, no establecen un programa, ni un plan, ni un informe que converse con el plan. Simplemente hacen una revisión, dicen, me faltan estos puntos, he revisado mi matriz, está todo ok, y es un informe de 2 caras y claro, no seguía en un lineamiento fuerte, digamos, vinculado a las ISO, ni tiene un procedimiento vinculado. Entonces ahí hay que, en la medida de lo posible, basarnos en la ISO 19011, ¿no? En su versión del 2018, para poder abordar, para poder aterrizar esas auditorías. ¿Ok? Y claro, tomando en cuenta lo que habíamos dicho previamente, que los auditores sean independientes y que no tengan ningún tema de conflicto de interés con el proceso auditado. Cuarto error que habíamos comentado es la falta de evidencia, ¿no? Registros, controles, evidencias de seguimiento, era lo que comentábamos previamente. Entonces la solución frente a ello, como podemos ver acá abajo, es el de mantener registros claros, actualizados, con seguimiento de acciones correctivas para las no conformidades. Importante ello, que esto se documente y que converse con lo que usualmente se está abordando o aterrizando. ¿Ok? Y último error que habíamos comentado también es que las áreas estén desalineadas, que no se tenga ese seguimiento o ese lineamiento o esa concordancia entre áreas, sino que estén, por así decirlo, divorciadas entre ellas, ¿no? Que lo que se establece en lineamientos no se refleja en la práctica, o que la comunicación entre áreas pues, no esté muy buena, y eso a veces está vinculado directamente con el clima laboral, o con el ambiente laboral. Entonces, si bien este no es un tema que lo toca la normativa, ninguna de las normativas ISO que hemos mencionado, pues sí va a ser importante que eso se pueda tocar, se pueda abordar para asegurar que el sistema de gestión pues cumpla sus objetivos, ¿no? Que sea eficaz, como lo habíamos comentado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para esta auditoría ISO? Evitando los errores que hemos comentado, asegurándonos que realicemos la auditoría interna, que el auditor sea independiente, revisando que los procedimientos que piden evidencias, y frente a esas evidencias hay que asegurarnos que las tengamos, que las podamos obtener en la auditoría y de preferencia tenerla organizada para, en función de lo que pide el auditor, se lo presentamos, ¿no? Hay empresas que lo que hacen antes de la auditoría es revisar los controles que tienen y organizar, ¿no? En carpetitas, en software que tengan, en su SAP o en alguna variante, cada una de las evidencias de los controles que tienen, ¿sí? Usualmente lo abordan con su matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, tiene que haber coherencia entre la práctica y la documentación, ¿sí? El principio de primacía de la realidad, y luego todo lo documentado debe demostrarse con evidencia real.
porque si no se aplica, no nos va a servir el sistema de gestión. ¿Ok? Hay que evitar que solo sea documentos, ¿no? También hay que abordar que eso nos brinde valor. ¿Ok? Entonces, algunos pasos para afrontar estas problemáticas son la coherencia, abordar esta coherencia, que el sistema no esté solamente en papel, o que los procedimientos solo se actualicen o se vean de cara a auditoría, que los registros se completen horas, inclusive minutos antes de la vista. De repente ahora de 4:30 a 5:30 auditan mi proceso de recursos humanos, así que de 3:30 a 4:30 voy a estar actualizando los perfiles de puesto. ¿Tá? Comienzo a actualizarlo, ¿no? Y si justo el auditor ya comentó cuál va a ser la muestra, entonces recién ahí ajusto, recién ahí actualizo, en función a lo que tengo en la mano, ¿no? Y los CVs documentados. Eso hay que evitarlo, ¿no? Porque va a atentar directamente contra la eficacia del sistema de gestión. Personal que desconoce controles, era algo que ya veíamos previamente, y tener indicadores sin seguimiento real, ¿no? Llenar nuestra matriz de objetivos con un montón de indicadores, 15, 20 indicadores, 30 indicadores, y que al momento de hacer seguimiento, de llenar mes a mes o bimestre a bimestre cada uno de estos indicadores, pues no tengamos el seguimiento y al final en la auditoría estamos colocando cualquier dato para llenarlo y están revisando para que el auditor no pida la evidencia de cómo han llegado a ese dato. Eso hay que evitarlo. Entonces, el sistema real, ¿qué es lo que va a abordar? Que se tengan documentos vivos que guían la operación diaria, que en verdad establezcan los lineamientos, que den ese valor, que en caso algún colaborador pues, no recuerde exactamente cómo es que tiene que hacer cierta actividad o cierta operación, especialmente las que están vinculadas a algo más técnico, pues pueda revisar su procedimiento o su documento y en ese sentido el documento le brinde ese valor. Inclusive, ¿no? Eh, si es que ya tienen el procedimiento memorizado, pues no está de más, ¿no? Que lo revisen, que cada vez que hacen ciertas actividades críticas, pues lo tengan a la mano, como con los personajes religiosos, cuando dan todo su sermón en la iglesia, digamos que tienen, y se sabe en la Biblia de memoria, de hecho, digamos que tienen la Biblia a la mano y lo tienen ahí abierto, ¿no? Y lo leen inclusive, a pesar de que lo han hecho cientos o miles de veces, igual tienen esa guía siempre presente, ¿no? Entonces, esa es la lógica del procedimiento. Claro, que los registros generados como resultado sean en verdad resultado del trabajo real y no de un cumplimiento puntual para la auditoría, lo que me vayan a revisar y punto, sino que en verdad sea trazable en función al trabajo realizado y que el personal no solamente entienda o conozca los controles, sino que los aplique y que también los pueda explicar. ¿Ok? Algo importante en la auditoría. A veces por toma de conciencia abordan este punto y a veces queda un poquito al aire, ¿sí? Y el último punto de este sistema real es que tus indicadores abordados en los objetivos tengan tendencias y análisis real, ¿ok? Que estos indicadores en verdad les sirva para tener ese seguimiento y tomar decisiones de manera lógica, ¿sí? Para la alta dirección principalmente. El segundo punto o el segundo paso es abordar la auditoría interna y la externa. En este caso, hay que planificar, ¿no? Cómo se va a abordar al auditor externo, ¿no? Entonces, tenemos que definir el alcance del sistema de gestión, el alcance de la auditoría, cuáles son los procesos críticos que se van a abordar en esta auditoría y pueden incluso usar la misma norma como lista de verificación. Ahí chequean cada uno de los debe. La misma norma les indica qué es lo que les van a auditar. Cada vez que ustedes lean un debe en la normativa, en ese sentido, pueden verificarlo. ¿Ok? Pueden verificar si su sistema de gestión en verdad pues, va a resistir ese análisis, va a resistir esa auditoría o si va a llevarse hallazgos, no conformidades inclusive. Revisar los procesos críticos, ¿sí? No solamente los documentos, sino el área en sí, de entrevista al personal, quizás no solamente el personal de jefatura o de supervisión, sino inclusive los registros en campo.
Antes de afrontarse la auditoría externa, hay que tratar de identificar o detectar las no conformidades, ¿sí? Que claramente se reflejan en el sistema de gestión. Hay que evitar suavizar los resultados, ocultar problemas, decir, no, pucha, esto me va a traer un problemón, así que mejor le cambio la fecha, digo que todo estuvo bien y acá no pasó nada. Porque si hubo un detalle justo en el documento que viste y ese lo corregiste rápidamente, ¿qué te dice que cuando el auditor venga y pida otra información, otro documento similar, pues en ese documento no se tenga alguna problemática similar? Entonces, en ese sentido, hay que abordar bien las no conformidades que se identifican de manera interna. ¿Ok? Luego, aplicar acciones correctivas para cada una de las no conformidades. ¿Sí? Usualmente eso sale de las mismas auditorías internas, pero podrían ser identificadas por el mismo personal. El siguiente punto está vinculado a preparar al equipo, ¿sí? No solamente al equipo de calidad o del sistema de gestión, o a SCT, o a SOMA, o el equipo legal, ¿no? En anti-soborno, sino a todas las áreas, todos los colaboradores, tanto operaciones, recursos humanos, gerencia, logística, ¿sí? Administración, contabilidad, entre otros. ¿Sí? Todos tienen que estar preparados, tienen que saber qué es lo que deben de cumplir, cómo es que ellos aportan valor al sistema de gestión, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus lineamientos, cuáles son sus controles, cuáles son los documentos que deben de sustentar. ¿Ok? Importante ello, porque el auditor, como podemos ver acá abajo, el auditor puede hablar con cualquier colaborador o cualquier área de la organización, ¿sí? Especialmente para validar la toma de conciencia. No podemos evitar ello. ¿Ok? Importante en ese sentido prepararlos. Siguiente punto, preparar la evidencia que se esté clara y ordenada. ¿Sí? Dar seguimiento a los registros, que estos estén actualizados, que se empleen las últimas versiones de los formatos. A veces sucede que se emplean versiones obsoletas o antiguas, aunque ya no están siendo empleadas. Entonces, los reportes, los formularios, las planillas, los registros, ¿sí? Planes, entre otros programas, deben de reflejar la operación real y tener la fecha real también, reciente, si ha sido una actividad reciente del año pasado, si ha sido realizada pues, en diciembre o noviembre. ¿Ok? Y los indicadores, como hemos comentado, deben tener seguimiento, deben tener información real, porque al final la alta dirección debería tomar decisiones en función a esos indicadores, ¿sí? En función a esos indicadores se aterrizan los objetivos que hemos determinado. Y las acciones correctivas deberían estar cerradas, deberían estar eh, planificadas en función a la causa raíz identificada. ¿Sí? Esas acciones correctivas, como ya sabemos, deberían atacar directamente a la causa raíz, no deberían atacar necesariamente a la no conformidad. Para atacar a la no conformidad tenemos a la corrección o acción inmediata, ¿ok? Distinto a la acción correctiva. La acción correctiva ataca a la causa raíz. Importante ello. ¿Ok? Entonces, para el último paso tenemos el ciclo de mejora continua, ¿no? El PHBA. Entonces, ese ciclo de mejora continua o ciclo de Deming es la identidad del sistema de gestión de las normativas ISO, donde primero planificas lo que vas a hacer, luego lo haces, luego verificas que en verdad se cumpla lo que has establecido en la planificación y en caso se tenga alguna desviación o alguna mejora potencial, actuamos. Actuamos para esa mejora, para esa corrección, y luego de actuar en función de estas desviaciones o mejoras, volvemos a planificar y volvemos a hacer lo que hemos planificado y verificamos nuevamente. ¿Ok? Entonces este ciclo no debería terminar, debería estar vinculado a una mejora continua en ese sentido. Y claro, esto se debe de abordar porque si no tenemos mejora evidenciable, pues el sistema de gestión pierde su norte, pierde el sentido, pierde su lógica. ¿Ok? Importante. Entonces tenemos algunas preguntas, ¿no? Que el mismo auditor podría realizar sobre mejora continua. Estas son preguntas que se recopilan de las auditorías, ¿ok? Y las hemos aterrizado de manera genérica, claro está.
por el principio de confidencialidad, pero de manera general eso es algo que podrían tomar, ¿no? Como lineamiento para darse cuenta de si tienen evidencias para ello, ¿no? Un auditor de manera general de repente no pregunta por no conformidades, oportunidades de mejora o diseño del sistema de gestión, sino que directamente puede preguntar por los problemas que han tenido en la empresa. Y ahí de repente salen las quejas, los reprocesos, el tema de aumento de costos, entre otros. Entonces, frente a ello, se debería tener registros de no conformidades, ¿no? Incidentes para SST, quejas para calidad, ¿no? Cada uno de esos debería tener su análisis, ¿ok? O empleando el formato que ustedes han aterrizado por diseño, ¿ok? En ese sentido, la ISO es distinta a la ley peruana, por ejemplo, porque la ley peruana en la 050 sí te da algunos formatos para que tengas como guía. La ISO no te da esos formatos, te da la libertad, ¿ok? Pero sí te da algunos lineamientos que te obliga a cumplir. Luego pregunta para esos problemas que se han hecho para corregir. Entonces, ahí sí deberíamos tener las acciones correctivas implementadas, cerradas, que tengan la eficacia verificada, evidenciable, y todo ello con fechas, responsables, documentos que sirvan como evidencia para esos puntos de acciones correctivas. ¿Ok? Y también podrían preguntar, ¿no? Desde la última revisión por la alta dirección, desde la última auditoría interna, desde el último seguimiento o actualización de indicadores, ¿qué es lo que han mejorado? Inclusive desde el inicio de la implementación, porque estamos hablando en este caso de certificación. Entonces, pueden preguntar tranquilamente qué es lo que ha mejorado, para qué les ha servido el sistema de gestión. Entonces ahí ya deberán sustentar en función a sus lineamientos, en función a sus mediciones, en función a sus indicadores. Deberán de sustentar esta mejora continua. ¿Ok? Entonces el siguiente punto es la mentalidad, ¿no? Del sistema. Hay que evitar, como habíamos comentado antes, tener esta lógica o mentalidad de simplemente debo salir bien en la auditoría y punto. La lógica es hacer que el sistema nos sirva, nos brinde valor, en función a la ISO que tomemos, claro está. Entonces, en esta mentalidad de auditoría, lo que habíamos comentado previamente. Preparo registros días, semanas previas a la auditoría, capacito al personal rapidito antes de la auditoría, el sistema vive solo en el área de sistema de gestión, calidad, CCT, medio ambiente, antisoborno, seguridad de la información, ¿no? Solo viven ellos, los demás trabajadores, las demás áreas no tienen nada que ver con el sistema de gestión, solamente pasan para la auditoría y punto. Y claro, buscan solamente pasar la auditoría, pasan la auditoría y ahí se olvidan hasta el año siguiente. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que el sistema de gestión se vuelva una carga, que no les sirva, que no les aporte valor. Entonces, la idea, la lógica que se tendría que abordar es que el sistema genere registros que estén alineados, que estén integrados con el trabajo en sí, que les ayude para evidenciar, para mejorar la calidad de su trabajo, vinculado, claro, a la ISO que estén implementando. También capacitación continua a lo largo del año, a lo largo del trabajo realizado, y que esa capacitación no sea solamente lo que me pide la norma, sino que sea capacitación que en verdad les sirva, que en verdad les vaya a aportar valor, que en verdad evidencie que el personal mejora para que el sistema de gestión también sea mejor. ¿Eh? Buscar que el sistema siempre funcione y que el sistema sea transversal a toda la organización. ¿Ok? Que no solamente se concentre en una sola área o un solo responsable, porque eso va a generar que el sistema de gestión se caiga, que ya no aporte valor. ¿Sí? Entonces, la clave final es que las empresas que pasan las auditorías sin observaciones no solamente se preparan para la auditoría, ¿no? Sino que trabajan durante todo el año, trabajan para que el sistema de gestión alcance sus objetivos, alcance sus metas, que sea eficaz, que cumpla con estas metas que se han establecido en función a los indicadores y a las mediciones que se tienen. ¿Sí? Entonces, los pilares para esta auditoría sin observaciones son el control, la evidencia y la claridad.
el control de los procesos documentados, la evidencia de los indicadores, los registros, el cumplimiento de los lineamientos y la claridad que tenga el equipo. ¿Ok? Importante. Entonces, un checklist puntual que podría ser personalizado, no específico para cada proceso, para verificar si es que se encuentra listo su sistema de gestión para la auditoría, es verificar que la documentación está alineada con la operación real, que la auditoría interna se haya realizado con ciertos hallazgos y que esos hallazgos tengan acciones correctivas ya cerradas, que los objetivos del sistema de gestión estén actualizados, que tengan esas mediciones reales, se tenga evidencia de mejora continua del sistema de gestión y que eso esté documentado, toda esa evidencia, que el personal conozca su rol dentro del sistema, que los registros estén vigentes, estén actualizados, estén accesibles y que se haya realizado tanto la revisión por la dirección como la auditoría interna. ¿Ok? Importante ello. Entonces, los invitamos a que implementen su sistema de gestión, que tengan las revisiones con el apoyo, ¿sí?, de profesionales externos de la organización que sean expertos en las normativas ISO aplicables que ustedes consideren necesarias en función a sus intereses comerciales. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta que tengamos, alguna duda vinculada a lo que hemos tomado? Sí.